¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Ayer por la noche platicábamos con ustedes de esta decisión de Donald Trump de bloquear militarmente los buques petroleros de Venezuela. Las reacciones, por supuesto, no se han hecho esperar, sobre todo después de que el presidente de los Estados Unidos pues asegurara que el petróleo, los activos, todo lo que ellos decidieran les pertenecían porque Venezuela se los había robado en el marco de los procesos que hubo de nacionalización de recursos energéticos. ¿Hasta dónde llega esta situación de Trump? ¿Estamos ya en una guerra literal entre Estados Unidos y Venezuela? La respuesta venezolana es muy clara al respecto. ¿Cómo puede afectar esto la región de América Latina y el mundo entero? Hablando sobre todo del papel de China y Rusia. Mi querido Lautaro Rivara, siempre es un gusto recibirte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? El gusto es mío. Gracias por el espacio nuevamente. Oye, querido amigo, pues yo empezaría preguntándote por ahí. ¿Qué consecuencias ves tú en este corto, mediano plazo a esta guerra? No sé si se le puede llamar así, actos de guerra, por parte de Donald Trump en contra de Venezuela, pero que se pueden ampliar definitivamente a toda esta región. Sí, creo que estamos viendo una guerra de alguna forma a cuentagotas. Ya vamos más de 3 meses de militarización del espacio de la cuenca del Caribe. Ya se han cometido numerosísimos ataques a lanchas de presuntos narcotraficantes, y enfatizo lo presunto porque el gobierno de Estados Unidos, la Secretaría de Departamento de Guerra de Pete Hegseth, se Ujú. basan en supuestos informes de inteligencia, por supuesto jamás revelado, para atacar a pequeñas embarcaciones donde fueron asesinadas de manera extrajudicial ya muchísimas personas. Incluso tuvimos un caso, y tú lo conocerás muy bien, de una embarcación que fue atacada 2 veces, que fue rematada cuando la embarcación ya estaba completamente inutilizada y básicamente sus tripulantes estaban emitiendo una señal de auxilio, lo que evidentemente generó muchísimos problemas y debates en torno a la atribución de responsabilidades en los Estados Unidos. Pero en estos meses la escalada parece no tener fin. Tuvimos otro hito vinculado a la llegada del famoso portaaviones, el más grande de su tipo que posee los Estados Unidos, que fue desplazado al Caribe. Tuvimos, recordarás, ejercicios militares a apenas algunas millas náuticas en las costas de Trinidad y Tobago. Hace algunos días se publicó la Estrategia de Seguridad Nacional, que es, si se quiere, la justificación teórica, histórica y conceptual de estos actos de guerra que estamos viendo. Pero quisiera decirte para empezar que la publicación de el otro día de Donald Trump en su red social personal, Truth Social, es un acto absolutamente inédito. Yo, a ver, era de los que pensaba y decía que estábamos volviendo a comienzos del siglo XX, los tiempos del Gran Garrote, aquellas presidencias conocidas de Taft, de Wilson y de Roosevelt, pero ahora estamos volviendo mucho más atrás, hacia comienzos o mediados del siglo XIX, donde los actos de piratería, la patente de corso, el robo de hectáreas de activos se vuelve una norma, como vimos con el secuestro de aquel carguero iraní que transportaba petróleo venezolano. Y ahora directamente Estados Unidos, de forma absolutamente caprichosa, establece que los recursos venezolanos absolutamente inalienables de sus subsuelos, sus tierras, son una propiedad que aparentemente habría sido robada por Venezuela. Vaya uno a saber en qué época. Entonces ya no hay ningún tipo de límite, ni de línea roja, ni de frontera, ni de paradigma del derecho internacional que nos pueda proteger de un acto de violencia desnuda como los que ya se vienen cometiendo, y quizás una agresión aún mayor que no podemos para nada descartar. Creo que estamos en un momento en el que, como que decía aquella vieja frase, se ve la fuerza ejercida como el derecho de las bestias. Vuelvo a decir, no hay ningún tipo de límite hoy legal y moral a la acción unilateral de los Estados Unidos, por lo menos mientras la región en su conjunto, el orden internacional o las últimas trazas que quedan de él, no se movilice y se posicione de forma efectiva. Pero sí te diría, estamos viendo ya un conflicto ni de baja intensidad, te diría de media intensidad desplegado en el Caribe. ¿Por qué lo hace Estados Unidos? ¿Por qué lo está haciendo?
Donald Trump? ¿Cuál es su meta más amplia en todo esto? De quitarle de plano los recursos a todos, pero ¿para qué? Bueno, eso es lo interesante de las últimas semanas, de los últimos días, te diría, desde la publicación documento de seguridad nacional hasta esta publicación de Donald Trump. Queda muy claro que todo lo que discutimos durante meses fue absolutamente infructuoso, o sea, queda blanco sobre negro que el motivo no es la lucha contra el narcotráfico, los cárteles, las economías ilícitas o las organizaciones terroristas transnacionales, sino que es un intento de viejo tipo de apoderarse de recursos absolutamente estratégicos. No nos podemos olvidar, siempre hay que recordar que Venezuela tiene las reservas probadas de crudo más grandes de todo el planeta, que además tiene importantísimos reservorios de minerales, por ejemplo en el arco minero del Orinoco, incluso tierras raras absolutamente valiosas en esta disputa por la transición hegemónica. Y hay un otro objetivo que en esta estrategia de seguridad también quedaba expuesto de forma muy clara, muy meridiana, que tiene que ver con excluir del comercio, de la competencia a las otras grandes potencias globales, notablemente China y Rusia. Ese documento, a tono con la viejísima doctrina Monroe Adams, establece que el hemisferio americano es una especie de zona de exclusión imperial donde otras potencias no podrían medrar ni tener ni siquiera ningún tipo de relación comercial perfectamente normal y legal como establece el derecho internacional. Entonces estamos realmente en esa etapa y vuelvo a decir, lo que discutimos, lo que las grandes corporaciones de prensa y los intelectuales del establishment nos venían diciendo hace meses y meses que esto estaba vinculado a la lucha contra el fentanilo o con el cártel de los soles, se revela como una absoluta falsedad y una absoluta mentira. Lo que estamos viendo es imperialismo puro y duro de viejo tipo, desplegado, como vuelvo a decir, en los tiempos de corsarios y de piratas. ¿Qué valor tienen o cómo calificarías a esos expertos, periodistas, incluso que insisten todavía, que insisten en que Maduro es el líder del cártel de los soles, o personajes como la propia María Corina Machado, que habla de que la invasión es un acto de amor, oye? Bueno, son sectores absolutamente cínicos y falsarios, vuelvo a decir, si el propio responsable de la política norteamericana, sus responsables de política exterior, están diciendo a gritos que vienen por nuestros recursos naturales, no podemos seguir buscando falsas causales. Incluso ni siquiera es una novedad, muchos y muchas lo venimos diciendo hace bastante tiempo. Esto mismo que está ahora diciendo Donald Trump de sus redes sociales o que dice la estrategia de seguridad nacional, ya lo había dicho hace 3 o 4 años Laura Richardson en el Atlantic Council, cuando en aquel básicamente think tank de la OTAN había dicho con absoluta claridad cuáles eran los objetivos estratégicos en América Latina y el Caribe en términos de nuestros recursos y activos. Y también este objetivo de excluir de la competencia interhegemónica a las otras grandes potencias globales. Vuelvo a decir, cualquiera que hoy nos quiera convencer de que esto va de lucha contra el narco o contra el terrorismo, bueno, hay que enrostrarles de alguna forma la estrategia de seguridad nacional que dice lo que ellos están negando y lo dice con bastante claridad y por otro lado con bastante racionalidad, que es lo otro que a mí me interesa debatir. Solemos pensar que porque Donald Trump es un patán o es un bravucón, su política exterior es irracional. Y creo que esta política hemisférica no tiene nada de irracional. Es un ajuste bastante inteligente y pragmático a mi modo de ver, en un momento en el cual el imperio norteamericano ya no tiene aquellas viejas capacidades infinitas que supo tener en las décadas, años siguientes a la disolución de la Unión Soviética, cuando definía el orden internacional a su antojo. Y bueno, ahora tiene que básicamente elegir dónde pone el énfasis, dónde pone las prioridades, qué objetivos se pone, concretos y mensurables. Y lamentablemente esos objetivos y esas prioridades somos nosotras y nosotros, somos los países de América Latina y el Caribe, en un contexto en el cual nuestra soberanía y nuestra autodeterminación no está en lo absoluto garantizada. En este marco, querido, China tiene una presencia ya en América Latina desde hace tiempo y se fue extendiendo. ¿Qué papel crees que vaya a jugar China o cuál crees que sea la reacción de China más a fondo en todo este ajuste? Han dado a conocer información de su relación con Venezuela y demás. Venezuela tiene relaciones también con Irán, con Rusia, pero ¿cuál crees que vaya a ser realmente el papel o hasta qué margen de maniobra tienen en realidad? Bueno, esa es una gran pregunta porque el otro día vimos
el ataque y el secuestro de un carguero de bandera iraní, que de hecho fue respondido con, ese sí, una incautación en el estrecho de Hormuz de parte de Irán a un carguero norteamericano. Ahora, la gran pregunta es, si como dice Donald Trump, lo que se está imponiendo es un bloqueo marítimo total a la economía petrolera venezolana, tenemos que partir del hecho de que hoy los grandes compradores de crudo de Venezuela es el gigante asiático, es China, un país que de alguna forma empezó a asumir esa enorme cuota de mercado que Estados Unidos perdió o cedió en virtud de sus sanciones, de su política de guerra económica contra la República Bolivariana. Incluso hay otros países, otras potencias relevantes, también Rusia es un comprador importante, también tenemos a la India, una potencia que está realmente ganando un peso global absolutamente significativo. E incluso hay países europeos, España también compra crudo venezolano. Entonces la pregunta es, si algún carguero de bandera china, rusa, india o incluso española quiere, como es legal y normal, acercarse a las costas de Venezuela para comprar este activo venezolano, ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿Se va a atrever a incautar, como ellos dicen, lo cual es una falsedad, porque la incautación es un hecho legal y administrativo? ¿Se van a animar a cometer actos de piratería como los famosos piratas somalíes con un carguero chino? Bueno, eso evidentemente escalaría este conflicto a una dimensión planetaria. No me parece en este momento lo más probable, pero bueno, eso nos deja un escenario en el cual o bien los Estados Unidos están mintiendo y no tienen la capacidad efectiva de imponer este tipo de bloqueos sobre Venezuela, o bien nos van a llevar a un conflicto de características planetarias. Eso en este momento creo que depende pura y exclusivamente de la voluntad de la Casa Blanca. Y en base a eso, obviamente, la respuesta de China va a ser muy diferente. Yo creo que hasta este momento, en esta fase, va a ser una respuesta de presión diplomática, de incidir en los mecanismos globales y multilaterales, pero obviamente si hay un ataque directo contra su propia infraestructura naval, la respuesta podría ser de otras características. Pero bueno, creo que es un poco prematuro saberlo ahora, hasta ver exactamente qué implica y qué significa este bloqueo marítimo decretado por Estados Unidos. ¿Qué pasa con el resto de los gobiernos que se definen como progresistas en América Latina? ¿Se les está acercando literalmente con los resultados electorales, con esta política? ¿Qué tipo de acciones o reacciones deben de llevar a cabo? Bueno, yo creo que ya hay de facto, y incluso lo había antes de anunciarlo, un bloqueo sobre la economía de los países del Gran Caribe, tanto los insulares como los territorios continentales. Hasta ahora, la verdad, la respuesta viene estando muy por debajo de las expectativas. Sí hubo algunos pronunciamientos importantes en una línea elementalmente soberana de parte del gobierno de Claudia Sheinbaum en México, de parte del gobierno de Gustavo Petro en Colombia, quizás una declaración un poco más altisonante, pero hasta ahora no ha habido acciones efectivas en el campo diplomático. Yo creo que si esto hubiera pasado hace algunos años, estaríamos teniendo reuniones de suma urgencia de la UNASUR o de la CELAC convocadas para conjurar este tipo de escenarios. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, la UNASUR tuvo una intervención absolutamente importante en torno a la crisis boliviana, cuando en el periodo constituyente los sectores de la oligarquía de la Media Luna pretendían básicamente secesionar una parte del país, pretendían balcanizarlo en un nivel de locura realmente estratosférica, y en ese contexto la UNASUR supo incidir en ese conflicto, encauzarlo, dar una respuesta política y diplomática contundente y evitar que eso escalara. Bueno, necesitamos en ese momento ese tipo de reacciones de esa contundencia, y no solamente de parte de estados y de gobiernos, sino de parte de todo actor de la sociedad civil organizada que tenga algún elemental principio en relación a la soberanía, la autodeterminación y que busque la paz en nuestra América, porque vuelvo a decir, lo que está pasando, por si quedaban dudas, no es una amenaza contra Venezuela. Y esto no tiene nada que ver con el debate en torno a democracia, tiranía, dictadura, autocracia y todas las cosas que nos imponen en la agenda mediática. Es un debate, insisto, en torno a la soberanía de Venezuela y de toda nuestra América. Y bueno, quiero pensar que todavía nos quedan algunos reflejos soberanistas para activar y evitar un escenario que, vuelvo a decir, ya está anunciado en la estrategia de seguridad. Va a ser necesariamente de mayor agresividad y de violencia en los próximos años. Oye, querido Lautaro, ya lo mencionabas, Estados Unidos se fija ahora en América Latina, se centra en América Latina como su zona de influencia, su zona de control, precisamente para
de una forma u otra toparse con lo que es Oriente. ¿Qué pasa con Europa? ¿Europa está ya fuera de toda esta discusión? ¿Está sometida literalmente ya a los Estados Unidos? ¿Ya es un tigre de papel Europa en todo este escenario? Bueno, efectivamente han perdido un enorme protagonismo a nivel global. Quizás el territorio poco conocido y explorado para nosotros, pero donde eso es más evidente, es el territorio africano. Pensemos en el caso de lo que está sucediendo en la antigua Francafrique, en la África Occidental, en el Sahel, donde básicamente Francia supo construir una buena parte de su imperio colonial y donde ha perdido realmente muchísimas posiciones en los últimos años, sobre todo a cuenta de una serie de golpes de Estado de carácter militar, pero de carácter nacionalista e integracionista, que están, me parece, leyendo con mucha inteligencia el momento geopolítico y aprovechando esta especie de pequeña ventana de oportunidad que es la transición geopolítica para realmente ganar márgenes de soberanía, de autodeterminación y de bienestar. Si pensamos en otro gran actor de la Unión Europea, como lo es Alemania, están hoy viviendo una crisis económica muy importante. La guerra de Ucrania ha sido para ellos realmente un suicidio en términos de la pérdida muy avanzada de sus capacidades industriales, las cuales dependían del acceso absolutamente barato y seguro a los hidrocarburos de Rusia, que, insisto, por su propia decisión han perdido ese acceso. Y ahora, si vemos también en la estrategia de seguridad nacional de Donald Trump, hay una especie de intento de reconfigurar todo el mapa occidental, todo el mapa de aquel viejo occidente colectivo. Y en ese mapa y en esa estrategia, la idea es que el rol de la Unión Europea sea cada vez más subsidiario a la política exterior de los Estados Unidos y yo creo que a esta altura ya han perdido básicamente las últimas trazas de autonomía estratégica que tenían. Lo cual a la vez creo que de acá a un mediano plazo va a generar cada vez mayores tensiones en la Unión Europea y creo y me atrevo a vaticinar, quizás es un poco osado de mi parte, que de acá a algunos años o algunas décadas incluso enfrentar riesgos de ruptura muy claros, como incluso ya habían empezado a anunciar el caso del Brexit y la salida de Gran Bretaña del bloque europeo. Yo creo que es un momento muy, pero muy malo para Europa, pero no tanto en virtud de las tendencias objetivas de la geopolítica global, sino sobre todo por la propia ceguera y estupidez de sus clases dominantes y sobre todo de su clase política que están, bueno, insisto, suicidándose en un momento muy, pero muy peculiar de la geopolítica contemporánea. Mi querido Lautaro Rivara, siempre es un verdadero placer platicar contigo y aprender de ti, querido amigo. Muchísimas gracias por este excelso análisis. Hermano, el placer es mío y estamos siempre a disposición.